¿Cómo pueden descubrir si su imagen personal tiene potencial y si no lo tiene, cómo pueden desarrollarlo de acuerdo a mi propia experiencia? Hoy quiero aprovechar que tuve que salir de mi casa y por eso estoy aquí en el carro esperando, para contarles esa experiencia que tal vez a muchos de ustedes les sirve escuchar, porque a veces pensamos que las personas logran cosas de la nada o que de hecho ya empezaron a disfrutar cosas desde el primer momento en que se les ocurrió hacerlas. Y realmente, de acuerdo a mi experiencia, pues no fue así. Yo tuve que iniciar mi vida académica en la ciudad donde vivía, una ciudad muy pequeña donde nací, aquí en Colombia, y allí pasé los mejores años de mi vida porque podía aprovechar la libertad, la tranquilidad y la estabilidad que da una ciudad pequeña, porque todas las personas que te rodean son conocidas, son amigables y son confiables. Esto me permitió desarrollarme como persona, pero siempre mantuvo en mí la inseguridad de que el día que saliera a una ciudad grande, pues la ciudad y las empresas y las personas me iban a devorar porque yo no iba a poder responder al mismo nivel que las personas que ya estaban establecidas en ciudad o que ya eran de ciudad, pues sí tenían, que eran oportunidades mucho más importantes que las que tal vez yo tenía en esta ciudad. Sin embargo, cuando estuve en la universidad, inicié la universidad, apareció la primera oportunidad que retó las inseguridades que tenía o que había mantenido en ese momento por el tema de la ciudad, el tamaño, las oportunidades, el nivel académico, el relacionamiento que tenía, etcétera. El reto fue que estando dentro de la universidad llegó una empresa petrolera de Chile a esta pequeña ciudad a hacer explotación petrolera y requirieron personal de la universidad para asistir a los ingenieros civiles que estaban trabajando allí en la parte de sistemas. Así que la universidad recibió los requerimientos donde estas personas querían claramente tener los mejores perfiles, los mejores niveles académicos trabajando para ellos. Así que la selección que se solicitaba era una selección de un promedio académico alto, que era un puntaje alto en el nivel académico, con el cual la universidad debía hacer la selección de la persona que iba a ir inicialmente. Finalmente, pues me seleccionaron, fue el primer logro que tuve importante en mi carrera porque a pesar de que apenas estaba en segundo semestre, la universidad decidió seleccionarme a mí y no a estudiantes de quinto y sexto semestre porque yo tenía mejor puntaje. Así que recuerdo mucho y quise hacerles porque lo estaba conversando con mi esposo justamente hace 2 noches y le contaba que me había puesto a llorar y le había dicho al decano que por favor no me enviara porque me moría de pánico de pensar que era una empresa petrolera multinacional muy importante y que yo tal vez no iba a responder o no tenía la capacidad de asumir este reto, esta responsabilidad. Y el decano, que hoy en día todavía lo admiro, lo aprecio y aunque no sé dónde pueda estar, es parte importante de mi crecimiento personal y de mi crecimiento profesional. Simplemente no aceptó mis excusas, mi miedo y me ordenó hacer la pasantía en esta empresa. Una de las cosas importantes que yo sé que ustedes pueden sentir cuando empiezan a asumir retos o cuando empiezan a querer encontrar oportunidades es sentir inseguridad sobre lo que ustedes son y cómo se ven y lo que pueden ofrecer, porque uno de mis temores más importantes en ese momento era
con qué ropa iba a ir a presentarme a la oficina, porque la idea de que era una empresa petrolera, que habían ingenieros, que habían personas que venían de la capital a trabajar allí, me hacía sentir la inseguridad de que mi ropa no era ni la mejor, ni la más bonita, ni la de la mejor marca, ni la más presentable, ni la más ejecutiva, pero yo tenía que resolver cómo me iba a presentar todos los días en esta empresa. Y finalmente terminé desarrollando 4 meses de mis pasantías y contratada un año más porque esto nunca importó. Finalmente no recuerdo cómo resolví. Finalmente tuve que ir con la ropa que tenía. Finalmente tuve que hacer lo que podía con el conocimiento que tenía en el momento. Y resultó que estas personas valoraron tanto mi trabajo, valoraron tanto mi conocimiento, que me contrataron y me contrataron por un año. Y cuando les informé que iba a dejar la ciudad porque quería venir a la capital a terminar mi carrera, fue muy gratificante que la empresa me expresara todo el aprecio y todo el valor que le habían dado a mi trabajo y me pidieran incluso quedarme un poco más, pero finalmente la decisión de venir a estudiar a la capital pues ya estaba tomada. Así que ese fue mi primer reto de superar una inseguridad, es la enfrentarse con la inseguridad de que lo que eres es muy poco para la oportunidad. Y finalmente no es que seas muy poco, es que la oportunidad debes tomarla en el momento y con las herramientas que tienes para que puedas desarrollarte allí y que sea la oportunidad la que te ayude a transformarte y no esperar a transformarte para tomar las oportunidades. El segundo temor que tuve que enfrentar fue el temor un poco nuevamente del nivel académico, porque siempre tenemos la idea de que si estudiamos en una universidad pequeña, en una ciudad pequeña, las personas de universidades grandes, en ciudades grandes, nos van a devorar o nos van a pasar por encima porque no tenemos el mismo nivel, porque los profesores tal vez no son los más idóneos, porque son del pueblo, porque son de la ciudad, en fin. Y simplemente yo viví mucho tiempo con el temor de venir a la ciudad capital a terminar mi carrera o hacer otros estudios porque sentía que en el momento en que ingresara a una universidad mucho más grande, no iba a rendir, no iba a poder, que de pronto la exigencia académica iba a ser tan fuerte, basada en que las personas que estudiaban aquí estaban mejor preparadas, que a mí me iba a quedar grande. Y simplemente ocurrió todo lo contrario. Básicamente llegué con un grupo de amigos que adoro todavía hoy en día y andábamos juntos siempre porque aparte era difícil mezclarnos entre las demás personas por nuestras inseguridades de alguna manera, pero al llegar a la universidad nos dimos cuenta que teníamos mejores conocimientos, más sólidos que las personas que estaban ya desde el inicio en la universidad y que eran de hecho de la capital, que venían de colegios de la capital. Y eso nos permitía diferenciarnos porque el nivel académico nuestro sobresalía. Y sobresalía por nuestras calificaciones, sobresalía por nuestra preparación y sobresalía porque éramos personas muy responsables y esto era un poco contrario a lo que veíamos en el resto de compañeros. Así que ahí está la segunda inseguridad y es pensar que a veces no sabemos lo suficiente y que no nos merecemos estar en lugares más grandes porque no vamos a poder, y es totalmente falso. Es importante asumir estas oportunidades donde el conocimiento es importante porque no sabes cuán preparado estás hasta que enfrentas el reto. La tercera inseguridad que tuve, de hecho, fue basada en la universidad en la que estudié.
Si bien era una universidad más grande que la que había tenido al inicio de mi carrera, no era la más grande en la capital ni la más importante. Y estando en la universidad me convocan para participar en unas oportunidades laborales en una empresa muy grande, muy importante a nivel mundial y donde solamente habían 2 cupos. Resumiendo todo el proceso, yo fui, en esa época se pasaba personalmente y en papel impreso tu currículum o tu hoja de vida o tu portafolio profesional, se tenía que llevar personalmente, físicamente, entregarse. Y cuando fui, pues para mí fue muy preocupante encontrarme con que todas las personas que se estaban postulando, que eran miles, eran de la mejor universidad que tenemos en Colombia. Por decirles un número, la postulación fue alrededor de 2.000 personas, y de esos 2.000 creo que habíamos 30 o 20 más o menos que no éramos de esa universidad. Así que cuando te enfrentas a un reto donde sabes que 1970 son de la mejor universidad, tú acabas de llegar de una ciudad pequeña y aparte estás en una universidad que comparada con esta gran universidad es muy pequeña y también es nueva. Así que pues entregué mi documentación y me fui demasiado negativa a mi casa pensando que pues por lo menos lo había intentado. Y finalmente me convocan, hacen la convocatoria para todas las personas que nos habíamos registrado, pero la sorpresa fue, no preguntó, no hizo preguntas en la evaluación que fueran específicas, sino que evaluó la capacidad y el razonamiento de los postulados. Así que nuestras evaluaciones fueron de razonamiento abstracto, de lógica común, en fin. Quiero contarles el detalle de esto porque lo importante aquí es que yo fui una de las 2 finalistas en esta convocatoria y esto mató definitivamente las inseguridades que tenía sobre que somos muy poco, que no sabemos mucho, que la capacidad no nos da, que hay mejores, que hay otros que lo merecen más que nosotros y quiero que sepan que quedar entre 2 seleccionados de 2.000 de las mejores universidades donde yo apenas era una estudiante, ni siquiera me había graduado, si no era estudiante, y tener la oportunidad de ingresar a esta compañía, para mí fue abrir los ojos y descubrir que podía desarrollar una marca personal, que podía ser autoridad en el mercado laboral con el tema que a mí me apasionaba. Y en ese momento empecé a trabajar mi imagen personal. Sin embargo, lo empecé a trabajar a nivel corporativo, empecé a posicionar mi imagen en las empresas, con los clientes, con las industrias, empecé a dar a conocer mi trabajo, empecé a recibir reconocimientos laborales en las empresas donde trabajaba, empecé a tener grandes logros, a romper récord de ventas, a romper récord de posicionamiento de marca, porque simplemente haber quebrantado esas inseguridades que tenía, simplemente me dio libertad de entender y de aceptar y de incluso convencerme que yo tenía todo el potencial para ser la persona y el profesional que quería. Quería contarles esta experiencia, quería contarles estos 3 puntos importantes de mi vida para superarme y fue destruir estas inseguridades que muchas veces tenemos, pensar que porque venimos de ciudades pequeñas, porque cuando crecimos en esta ciudad pensábamos que no íbamos a poder lograr grandes cosas, pensar que no somos mucho para la ciudad o para las empresas que son muy grandes
que tantas veces dejamos pasar oportunidades, ni siquiera nos postulamos porque decimos, no, pero esa empresa que me va a seleccionar, o no, esta persona que va a querer trabajar conmigo. No, cuando ustedes vayan detrás de una oportunidad, asuman que ustedes son la mejor oportunidad para ellos y no al revés. Porque cuando ustedes se convencen de eso, venden seguridad, expresan seguridad, respiran seguridad y la seguridad finalmente los pone en el lugar donde ustedes asumen que deben estar. Así que espero que esta historia los llene de motivación, les ayude a sentirse identificados. Muchas personas que salimos a luchar por desarrollar nuestra imagen, por posicionar nuestras marcas, por crecer nuestros negocios, no venimos de la mejor oportunidad de vida o no nacimos en la mejor oportunidad de vida para desarrollarlo. Hemos tenido que luchar, hemos tenido que demostrar, hemos tenido que estudiar mucho. Y cuando hablo de estudiar, no estoy hablando de matemáticas, ciencia y filosofía. Estoy hablando de estudien a su cliente, estudien el mercado, estudien a sus seguidores, estudien ese tema que ustedes quieren compartir con las personas para que ustedes realmente compartan cosas de valor. No importa si lo que ustedes quieren compartir son sus fotos, porque su imagen es como modelo o como actriz. Estudien cuál es el mejor perfil para la foto, estudien cuáles son los mejores lugares para las fotos, estudien cuáles son las personas que mejor han posicionado su imagen en este tipo de negocios o en este tipo de mundos para que ustedes puedan aprenderlo y no simplemente sean alguien más, sino que sean alguien importante, alguien posicionado, alguien que aporta y se diferencia. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, se pueden suscribir al canal, pueden seguirme en Instagram. Allí trato de compartirles mucha más información de la que puedo hacer semanalmente con los videos, pero es importante que si tienen dudas o si necesitan un consejo o si quieren información adicional que pueda ser importante para desarrollar sus marcas o sus negocios, me envíen sus mensajes a través de las redes sociales y con todo el gusto del mundo voy a tratar de resolver las que más pueda. A veces no alcanzo a contestarlas todas, pero trato de poder aportarles y de poder sumarles en su trabajo y en su desarrollo porque alguien lo hizo también por mí. Y si todos trabajamos juntos para que todos crezcamos y todos desarrollemos nuestros negocios, vamos a tener un gran impacto de recompensa emocional. Nos vemos la próxima semana y cuéntenme si les gustaría conocer más historias sobre mi desarrollo profesional y de marca para que ustedes puedan escuchar experiencias que los ayude a motivarse un poquito más.